Buenas tardes, sean todos ustedes, las personas que están viendo esta transmisión en vivo, donde hoy, ¿verdad?, vamos a estar abordando cómo evitar los errores cuando iniciamos nuestros emprendimientos. Soy Silvio Alemán y en esta ocasión me acompaña el especialista de talleres de pequeños negocios, el compañero Daniel Mairena de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Bienvenido, Daniel. Hoy vamos a estar hablando de un tema importantísimo para todas las personas que inician sus ideas de sus negocios, pero en algunas partes de sus momentos cometen esos errores que ya a partir de hoy, luego de esta ponencia contigo, vamos a poder entender mejor cómo evitarlo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Silvio. Efectivamente, bueno, gracias a la gente que se conecta a estos webinars formativos, ¿no? Porque al final recordemos que toda esta información va a ser de suma utilidad para todas estas personas que están pensando en aplicar estos emprendimientos. Y efectivamente, como nos decían nuestros papás, ¿no? Tenemos que aprender de nuestros errores. Y efectivamente, cuando hemos identificado algunos errores generales, Silvio, que vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia y vamos a estar dándole algunos consejos de cómo contribuir a que esos errores no se cometan al momento de emprender, al momento de aplicar sus emprendimientos. Entonces, siempre recomendamos, ¿no?, estar atentos a lo que vamos a mencionar, papel y lápiz, ¿no?, para que de alguna manera vayan tomando nota de todo lo que vayamos a compartirles en este webinar. Gracias. Agradeciendo, ¿verdad?, para todas las familias nicaragüenses y todas las personas que nos están sintonizando a través de esta transmisión en vivo de la página oficial del Ministerio de Economía Familiar. Les invitamos, como nos decía el especialista, a sacar un papel y un lápiz para poder anotar todos estos tips para evitar cometer estos errores al momento de iniciar un emprendimiento. Por eso, ¿verdad?, para esto nosotros venimos planeando y venimos trabajando en el día a día desde el Ministerio de Economía Familiar para cada uno de nuestros emprendimientos cada vez estén más, hayan logrado realizar, al momento que realizan sus emprendimientos, sean más directos y sobre todo no cometan estos errores, que sean más a lo fijo, como le decimos nosotros el buen nicaragüense. Simplemente vamos a iniciar una idea, pero ya no voy a cometer estos errores, sino que voy a lo directo, a lo que ya garanticé. Efectivamente, lo que pretendemos con esta información es que todos estos emprendedores que están iniciando consideren estos ejemplos, estos conceptos que vamos a compartirles y de esta manera lograr tener mayor éxito todavía al momento de aplicar, de implementar estas ideas de negocio. Por supuesto, vamos a encontrar diferentes etapas de los emprendimientos, ¿no? Algunos ya están en las ideas, por supuesto, otros apenas van a comenzar a aplicarlas, ya están más adelantados, y otros que ya están en el camino, ¿no? Ya están aplicando sus ideas. Para todo ello aplica lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy, así que manténganse conectados, vamos a estar compartiendo con todos ustedes información de suma utilidad, Silvio, para que de alguna manera logren aplicar todo esto, esta información de suma utilidad. Es importante destacar que no solamente es para gente que tiene un checklist de ideas, son tips que nos van a permitir desde que tenemos la idea, desde que estamos pensando y no nos decidimos de cuántas 5, 6, 7 ideas tenemos, pero no sabemos con cuál decidirnos, y también de los negocios que ya están en marcha, que quizás lograron o hicieron algunos de estos errores y que ahorita todavía están a tiempo de remendar, ¿verdad? Porque van a poder lograr mejorar el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus negocios, pero sobre todo van a lograr potencializar cada uno de los recursos que ellos tienen, tanto económicos, de las personas y sobre todo, ¿verdad? Ellos tienen posibilidades de mejorar la estrategia de mercadeo y estrategias, ¿verdad?, que les permiten potencializarse. Efectivamente, y como bien lo mencionás, al final de cuentas estamos nosotros invirtiendo recursos, tanto recursos económicos como recursos de tiempo, infraestructura, y por supuesto todo eso lo que queremos es que sea más exitoso, ¿no? Es decir, ver de la forma en que todos estos consejos que me están compartiendo, lograr aplicarlos para obtener un mayor rendimiento de mi negocio y considerar también algunos elementos que inicialmente posiblemente dentro de la idea no haya contemplado. Entonces, para eso es la información del día de hoy. ¿Y por qué no empezar, Silvio, con todos estos errores que ya hemos identificado, ¿no? Desde la práctica, desde los acompañamientos que nosotros hemos realizado, hemos identificado estos errores que, por supuesto, queremos compartir con usted
Y uno de ellos, casualmente, ya entrando en materia, Silvio, es casualmente esto, ¿no? La falta de identificación de las características personales de la persona emprendedora. Es decir, qué difícil, ¿no? A veces nosotros consideramos que somos aptos para el asunto, pero, por supuesto, tenemos las capacidades, pero hay algunas cositas puntuales que necesitamos identificar antes de emprender. Es decir, tener esas fortalezas, cuáles son esas fortalezas, pero tenerlas identificadas, ¿no? Ese es uno de los errores, no tener esas fortalezas identificadas, error garrafal. Como todos los emprendedores, entonces nosotros debemos de primero hacernos un autodiagnóstico como persona para saber si realmente estoy o quiero emprender y si realmente tengo las agallas para poder sobrellevar todo lo que pueda conllevar, ¿verdad?, un emprendimiento, porque sabemos que hay altas, bajas, medias, hay mejores tiempos, pero sobre todo conllevar y no desesperarnos. Entonces, lo primero es hacernos un autodiagnóstico. Y muchos de los emprendedores solo quieren emprender porque quizás quieren un ingreso extra, pero no se logran hacer un autoanálisis de decir, ¿cómo podría yo responder a cierta eventualidad que ocasione? Me voy a desesperar y ahí es cuando se comienzan a retractar de su emprendimiento. Así es, y efectivamente a veces estos elementos, como vos decís, personales, estas cualidades, estas características, le podemos sacar mucho provecho aún si las tenemos identificadas. Y ahí es la importancia de nosotros hacer ese autoanálisis, ese diagnóstico personal para identificarla y tener en cuenta que cuáles son esas fortalezas con las que yo cuento y esas debilidades también, por supuesto, para que al momento de lograr enfrentarme en el camino, adquirir ese compromiso y ese desafío ante esas eventualidades, ¿no? Otra de los errores, Silvio, esto por supuesto vamos a estarlo ampliando durante el transcurso del webinar, ¿verdad? Otro de los errores que normalmente se ha identificado es no contar, ¿verdad?, con esa elaboración de esta idea. Estructurar la idea en un documento. Qué difícil es escribir, decimos nosotros, la idea. Nos cuesta, efectivamente, pero es lo adecuado. Escribir la idea, darle un formato, darle un orden a esta idea, realizar, describir del cómo yo la voy a realizar, el cómo la voy a aplicar y con quiénes van a ser esos actores que van a estar incidiendo en mi idea. Es importante este dato porque me recuerda mucho una típica frase del buen nicaragüense que te dicen, todo tiene que estar escrito en papel. Las palabras se las lleva el viento, entonces es importante porque muchos de nuestros emprendedores también únicamente consideran, ¿verdad?, que ellos quieren emprender, pero no han sacado los costos, solo hacen los precios de los productos, en muchos de los casos, al aire, ¿verdad? Lo dicen, bueno, me costó tanto hacerlo, entonces yo le voy a ganar 10 córdobas, yo le voy a ganar 20 córdobas y al final luego, en un término corto, se dan cuenta que no están percibiendo muchas utilidades. Es importante destacar este punto. Y efectivamente, estamos hablando ya también de un tercer error, Silvio, y es no contemplar dentro de tu idea de negocio, dentro de emprendimiento, esa identificación de los diferentes riesgos que podrían estar afectando nuestro emprendimiento, ¿no? Es decir, y un ejemplo claro es identificar toda nuestra cadena que incide en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio, pero ¿qué pasaría si una de esas cadenas de valor se rompe? Es la gran pregunta, ¿no? Esto también vamos a estar desarrollando durante el transcurso de esta ponencia. Otro de los errores, Silvio, es el desconocimiento del mercado, ¿verdad? A veces decimos nosotros, insistimos tanto en que conozca el mercado, es decir, conozca en donde usted va a poner su emprendimiento, en donde ya identificó que quiere establecer su emprendimiento, conozca ese mercado, conozca la competencia, conozca el cliente, identifique esas necesidades de los clientes y entonces hasta ahí definir que efectivamente mi emprendimiento en donde lo tengo focalizado a aplicar va a ser rentable, ¿no? Que es, por ejemplo, como cuando nosotros realizamos un sondeo. Quiero elaborar malteada de productos light, pero ¿cuánta gente realmente me va a consumir estos productos? Tengo que comenzar a preguntarle a la gente, hacer mi sondeo, mi investigación de mercado e identificar, ¿verdad?, si la gente o los consumidores como tal están interesados en este nuevo producto. Porque si realmente de los 10 que investigué o de los 10 que consulté, 8 me dicen que no, entonces yo debo de rediseñar mi idea
para poder mejorar la propuesta que voy a lanzar al mercado y no primero lanzar un producto al mercado y hasta después darme cuenta que no va a ser aceptado, ¿correcto? Efectivamente. Entonces, el desconocimiento del mercado es otro de los errores que cometemos al emprender, por supuesto. Hay otros más. Por ejemplo, otro de ellos, Silvio, es la capacidad negociadora que tenemos con nuestros proveedores. Es decir, a veces si arrancar es difícil, decirle a alguien que me dé fiado también es difícil, ¿no? Entonces, tener esa capacidad, esa perspicacia, ¿no? Para poder negociar con nuestros proveedores. Por ejemplo, ¿no? El modo en que yo voy a expresarle nuestra idea de negocio, expresarle todo ese emprendimiento que estoy creando, la familia, el impacto que puede crear mi emprendimiento, todo eso es un elemento a favor que yo también tengo que dar a conocer a todos los que inciden, a los actores que inciden en mi cadena, en mi negocio, ¿no? Es importante entonces saber qué tanta astucia, de cierto modo, ¿verdad?, tenemos para poder hacer negocios y también cómo podemos decirle a un proveedor, mire, fíeme o deme el crédito para tanto tiempo, sabiendo que el primero que debe de creer en su emprendimiento es uno mismo, porque si no creemos nosotros mismos, creo que no vamos a poder proyectar lo mismo con respecto a nuestros proveedores. Simplemente, ¿verdad?, vamos a titubear al momento de realizar la negociación y no es bueno. En realidad, lo mejor es de que nosotros conozcamos bien nuestro negocio y también el término del crédito, saber hasta dónde podemos, ¿verdad?, obtener ese crédito. Efectivamente, a veces, Silvio, nosotros creemos que dar al fiado es, oye, dame parte de la materia prima y te pago el próximo mes. No es así. Recordad que puedes vender parte de la mercadería, ¿verdad?, que te dan y las puedes pagar por la mañana del día siguiente. Puedes dar una parte al momento de la entrega y puedes dar la otra parte por la tarde, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos que puedes aplicar perfectamente a medida que se va creando esa confianza entre la relación proveedor-cliente. A esa medida entonces vas adquiriendo, ¿no?, esa confianza y podés también ir planteando nuevas estrategias de venta, ¿verdad? de venta, Entonces, en este exacto. sentido también es importante destacar que no necesariamente la gente, o bueno, todos los emprendedores no necesitan hacer un crédito de gran cantidad de materia prima. Pueden hacer un crédito de un día para ver cómo les va y luego, ¿verdad?, ese crédito lo pagan al siguiente día porque ya han recuperado lo que le han prestado en términos de crédito y ya, ¿verdad?, lograron su utilidad. Y ya al día siguiente no es necesariamente que vuelvan a pedir crédito de todo el monto, sino más bien reinvertir lo que quedó de utilidad. Ahora ya el crédito va a ser menor, porque esto también nos permite nuestra capacidad de endeudamiento bajar y no más bien seguir incrementando los niveles, porque por eso muchos también de los negocios fracasan, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces ahí es en donde queremos llegar, ¿verdad? A través de estos errores que estamos cometiendo al inicio, no contar con esa capacidad negociadora con nuestros proveedores, por supuesto, es una de las necesidades que se ha identificado, por supuesto, pero a través de este webinar van a poder, y estos tips que estamos compartiendo con ustedes, que yo sé que están tomando nota, les va a contribuir a ustedes a tomar mejores decisiones cada día a día con su emprendimiento, con su negocio. Y por supuesto, hay otra de las cosas, Silvio, que son de los errores que cometemos al emprender, que tenemos todo, ¿no? Tenemos todo el negocio, todo el emprendimiento, y ya lo estamos aplicando, pero no tenemos un plan de mercadeo, el plan de marketing, ¿no? Es decir, ya tenemos el espacio físico, tenemos todos nuestros productos o servicios, pero ¿qué pasa? No tenemos venta porque no preveímos en algún momento tener ese plan de marketing. Error garrafal. Entonces, a manera que vas creando, por eso es importante establecer en un documento toda tu idea. Porque Este documento, ¿cómo lo podemos titular? Es un plan de negocio, en realidad. Al final es el plan de negocio, ¿no? Es el plan de tu emprendimiento, es el desarrollo. Recordemos que el plan de negocio, ¿qué es? Es la guía que te va a dictar, ¿no? En qué consiste tu idea de negocio y cuáles son esas estrategias que vas a aplicar, ¿no?, para el desarrollo del mismo. Entonces, el plan de negocio, no contar con ese plan de negocio, comúnmente es uno de los errores que cometemos. Es parte de una debilidad que se carga todo el tiempo después del proceso de que ya hemos lanzado el producto al mercado. Es importante también destacar que
cuando nosotros hablamos de un plan de marketing, nosotros debemos de, alguien nos decía en algún momento, todo lo tenemos que visionar, todo lo tenemos que pensar cómo realmente lo queremos para así saber que aunque tengamos un espacio físico, cómo vamos a tener la parte de la imagen comercial, cómo vamos a tener distribuido cada uno de los estantes y cómo, ¿verdad?, vamos a facilitarle el acceso a los consumidores al final para que ellos puedan acceder y conocer nuestros productos. Sí, recordemos que el plan de marketing actualmente pues, hay diferentes opciones de crearlo, por supuesto. Una de las cosas es con los clientes que nos visitan directamente a nuestras tiendas, a nuestro negocio de forma directa. Y tenemos por otro lado la parte digital, ¿no? Todo ese mercadeo que podemos sacarle provecho. Pero la pregunta es, llega el cliente a nuestra tienda, a nuestro negocio, ¿y qué hacemos? ¿Qué información le podemos sacar a nuestro cliente? ¿Verdad? Es decir, ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo nosotros captamos a nuestro cliente, ya sea a través de una rifa, podría ser, estamos dando tips, ¿no? Una rifa que nos dejen su contacto y ese contacto después lo que hacemos es promocionar, ¿no? Creamos la red de contactos, comenzamos a venderle toda esta cantidad de productos que nosotros ofertamos y de esta manera vamos maximizando. Al final, todo eso se va traduciendo en ventas, ¿no? En la capitalización del esfuerzo de las estrategias, ¿no? Quiere decir que todos los negocios deberán más bien crear una base de datos propia de todos sus clientes, a los cuales, ¿verdad?, le pueden compartir información nueva, compartir los menús. Ahora que las tecnologías son un acceso bastante importante, facilitarles un catálogo digital desde sus aplicaciones. Pueden también de igual forma poder crear grupos, ¿verdad?, de interés para que ellos compartan información y que también el emprendedor pueda compartir sus productos que viene elaborando para poder ser comercializados y, como os los decía, todo al final viene siendo convertido a lo que son ventas, ¿verdad? Son números de dinero que nos interesan a todas las personas que emprenden porque de eso convivimos, ¿verdad?, en nuestro día a día al final del asunto. Efectivamente, y el plan de marketing al final se trata de ser innovador, ¿verdad? Tener esa dinámica con la gente, es decir, estar creando constantemente ideas nuevas, es decir, de qué manera yo puedo llegar a nuestros clientes. A veces decimos, bueno, vamos a rifar una canasta básica, pero ¿de qué forma vas a rifarla? Tenemos que ser un poquito más visionarios, ¿no? ¿Qué provecho le podemos sacar a esa actividad específica que nosotros hacemos? Porque muchas veces solo decimos, bueno, va a caer con el número de la lotería. Correcto. Pero no le estamos sacando provecho, el verdadero provecho que podría ser esa promoción que estamos aplicando con nuestro Que negocio. son ahí las estrategias de promociones. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que aplican comúnmente los negocios? Vienen y te dicen, bueno, por una compra de 500 córdobas, usted los deja los datos generales y usted está aplicando ya a nuestra Rifa, a nuestro rifa. premio que vamos a Exacto. tener. Entonces, es la manera en que como nosotros, como emprendedores, tenemos esa idea, esa creatividad para nosotros lograr aplicar de forma estratégica estas actividades que contribuyen al desarrollo de nuestros emprendimientos. Y ese es otro de los errores, Silvio, no tener esa innovación, por supuesto, esa creatividad con nuestro emprendimiento. A veces nos podemos auxiliar, por supuesto, de todas las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición, ¿verdad? Pero nos falta eso todavía, nos falta sacarle el mayor provecho. Es importante siempre recomendarle a todos los emprendedores que puedan reinventarse, ¿verdad? Realmente reinventarse cada cierto tiempo, cada cierto año, no es malo, más bien mejora la imagen y mejora también la percepción del cliente, porque cada vez los clientes son más exigentes y quieren cada vez identificarse más con su marca, ¿verdad? Que es su favorita. Pero tenemos errores, pero ahora, ¿cómo los corregimos, Daniel? Una gran pregunta, buenísima la pregunta, ¿no? Porque yo creo que muchos de nuestros espectadores están esperando eso. Ok, me está diciendo los errores, pero dame las soluciones, ¿no? Que es uno de los puntos. Algo que se nos quedó, Silvio, y no quiero dejar pasar desapercibido, es el tema de los precios, ¿no? A veces también cometemos errores con las estrategias de precios que podemos aplicar con nuestro emprendimiento. Recordemos que hay diferentes estrategias de precios, ¿no? Estrategias introductorias, estrategias de llegar, ¿verdad? Estrategias de promociones. Hay dos estrategias bastante muy utilizadas para los emprendimientos,
que es el tema de la estrategia de descreme y la estrategia de penetración, que te incluye, ¿verdad? Cuando vos venís y podés decir que tu producto lo vas a lanzar por encima del precio del mercado, que es la parte de descreme, y cuando lo vas a lanzar por debajo del mercado, que es la parte de la estrategia de penetración. Entonces, ahí los emprendedores más bien deberán saber cuál va a ser su segmento de mercado, que ahí nos entraríamos a más detalle de cuando ellos definen su mercado meta o su segmento de mercado al que ellos quieren ir dirigidos con Exacto. respecto a la competencia actual. No, y a eso nos referíamos porque esto es un error, no tener esa política de precios establecida antes o durante estás aplicando el emprendimiento, ¿no? Porque recordemos que desde un inicio debemos de estar claros cuánto es lo que le vamos a aplicar, el precio que le vamos a estar y por supuesto el margen de ganancia que vamos a tener. ¿Cuánto va a ser nuestro ingreso? ¿Cuánto va a ser nuestra rentabilidad casualmente, no? Es decir, a veces no tener claro esos parámetros nos confunde y a veces inclusive, ¿por qué no decirlo?, nos lleva hasta obtener pérdidas, porque no sabemos específicamente si estamos ganando o perdiendo con la comercialización de nuestros productos. Entonces, tener esa estrategia clara de precio contribuye a que vos puedas inclusive en el término del corto plazo crear estrategias de descuento, crear estrategias, por supuesto, divertidas, dinámicas también con tus clientes para disminuir o aumentar el valor de tu emprendimiento. Es decir, podés aplicar, como bien lo mencionaba, un precios introductorios, ¿verdad?, que estén en base a la competencia, ¿no? A la competencia. ¿Cuánto cuesta, qué sé yo, una libra de café? Entonces, vos estableces el precio en base a eso, ¿no? Ese es el precio por competencia. Pero ese es tu precio introductorio. Posiblemente tu precio introductorio sea unos 2 córdobas menos que el precio estándar. Eso es tu precio introductorio. Pero a medida que vas creciendo, a medida que vas teniendo estatus como negocio, a medida que te vas a conocer, vas creando otras estrategias también de precio. Que es importante destacar en este tema de las estrategias de precio, el tema de que muchos de los emprendedores únicamente consideran como parte del precio lo que es la materia prima, pero también deberán de considerar los gastos, ¿verdad?, de servicios básicos, la parte de mano de obra, ya sea directa o indirecta, y todos estos elementos que permiten a nosotros poder fijar un precio de la manera correcta y que no podamos tener pérdidas, sino más bien tengamos nuestras utilidades como realmente lo estamos esperando en nuestros objetivos principales. Efectivamente, y a veces decimos, bueno, ya nosotros tenemos una marca registrada de nuestro negocio. ¿Cómo le sacamos provecho? Traduzca ese costo, tradúzcalo también al precio, tiene que agregarlo al precio del producto, porque recordemos que al final nuestro producto es el que va a retroalimentar toda esa inversión que nosotros estamos realizando. Entonces, es parte también de lo que nosotros debemos de incorporar todo ese entorno, ¿no?, de costos y gastos que aplicamos para que nuestro producto sea bonito, sea fresco, se vea llamativo para todos los consumidores. Un buen empaque, por supuesto, ¿verdad? Y que sea imagen, que dé una buena imagen, ¿no? Entonces, para eso es que necesitamos aplicarle, darle estas recomendaciones a nuestros amigos para que de alguna forma las logren aplicar de manera efectiva. Importante destacar, y antes de continuar con la parte de cómo resolvemos estos errores, saludar a todas las personas que se están conectando a este webinar de los diferentes departamentos. Tenemos personas de Chontales, Lima, Tagalpa, Managua, Rivas, también tenemos gente de Masaya, tenemos personas, ¿verdad?, otra vez de Rivas, Boaco, Totogalpa, Las Minas, entre otros más usuarios que están conectados y están muy interesados y están esperando, como quien dice, esa respuesta que todos queremos saber. Hablábamos al principio, Silvio, de analizar estas capacidades que nosotros tenemos como emprendedores. Por supuesto, estas capacidades nosotros tenemos. ¿De qué se trata de identificar las capacidades? Es ver en qué soy bueno yo. Y un ejemplo clásico es esto, es decir, lo bueno de los jóvenes de hoy en día, ¿qué son? La innovación. La innovación, conocen de las tecnologías, conocen de las redes sociales. Ese es nuestro fuerte actualmente, ¿no? Para los jóvenes. Para los jóvenes, Daniel. Para los jóvenes, por supuesto, pero tenemos que ver si esto que estamos realizando, esta fortaleza que tenemos, van con nuestra personalidad, ¿ya? Y además de eso, tenemos que ver que ya un emprendimiento nosotros
nos demandaría el tiempo necesario para lograrlo aplicar, ¿no? Entonces, la orientación, la autoevaluación que nosotros tenemos que hacer es en base a ese tipo de características. Si nosotros estamos dispuestos a correr este riesgo, si nos vamos a comprometer de forma directa con nuestro emprendimiento, si vamos a tener este tiempo para lograr aplicar, desarrollar de manera efectiva nuestro emprendimiento, si la actividad económica que nosotros vamos a desarrollar está acorde también a la personalidad, a nuestra personalidad. Es decir, qué sé yo, el tema de lo que estamos haciendo. Sería contradictorio, por ejemplo, decir de que si yo no consumo café o no me gusta el café, ponerme a vender café, porque no voy a saber diferenciar posiblemente los olores, los sabores, porque quizás nunca lo he consumido. Entonces hay que familiarizar, ¿verdad?, los intereses propios con el interés del emprendimiento, en el cual debemos de hacer una unión entre estos dos para que pueda surgir de la mejor manera. Entonces todas las personas que nos están sintonizando ya tienen la primera tarea, hacerse una ficha autodiagnóstica, ¿verdad? Sí. Analizarse propiamente uno. Efectivamente tiene que preguntarse, ¿no? ¿Cómo estoy yo con mi personalidad? ¿Cómo está en relación a la actividad económica que voy a desarrollar? ¿Cómo estoy yo con la gestión del tiempo que me va a demandar mi emprendimiento o que me está demandando mi emprendimiento? Porque sabemos que ya hay gente que está aplicando su emprendimiento, pero tal vez no tenemos todavía ese compromiso con el tiempo que nos requiere nuestro emprendimiento. Y recordemos que esto también va de la mano con la gestión del tiempo, la organización, por supuesto, de nuestro emprendimiento, de las tareas, ¿no? de las actividades que hay que desarrollar para que el emprendimiento vaya adquiriendo éxito, vaya en esa ruta, ¿no? de los objetivos que nos trazamos al inicio. En esta parte es muy importante entonces también conocer cuál va a ser mi cadena de valor, si yo estoy únicamente en el tema de comercializar los productos o estoy desde el tema de la producción como tal del producto, para poder saber cuánto tiempo me va a demandar y si realmente estoy dispuesto o dispuesta a poder, ¿verdad?, sacrificar ese tiempo por mi emprendimiento, porque al final todos los emprendimientos tienen que hacer un sacrificio para poder después, a un mediano y corto o largo plazo, decir, bueno, aquí estoy viviendo de mi negocio. Exacto, y recordemos que hay emprendimientos que por supuesto son en línea, Silvio, y mucha gente, también nosotros conocemos, ¿no?, que a veces lo hacen para obtener otros ingresos adicionales, ¿verdad?, pero seguramente no le han dedicado la forma directa, ¿no?, de cómo estar, darle ese tiempo específicamente para mejorar algunas situaciones, ¿no? A veces designamos las tareas, pero no estamos supervisando. Entonces, o más bien no tenemos algún medio de control, ¿verdad?, para ir viendo de qué manera si lo que se está aplicando actualmente está contribuyendo de manera efectiva a nuestros objetivos del negocio. Entonces, se trata de esto, ¿no?, ver de qué forma yo me organizo con mi tiempo, ver de qué forma lo que estoy desarrollando va con mi personalidad, con esa fortaleza, y ese compromiso que tengo yo como emprendedor hacia el desarrollo de mi emprendimiento. ¿Cuál sería una segunda respuesta para poder evitar estos errores? Evitar los errores sería, yo siempre he creído en organizarte con tu tiempo, ¿no? Es decir, hacer una planificación de organización con tu tiempo, porque recordemos que tenemos que empezar por identificar cada una de las actividades que desarrollamos con nuestro emprendimiento. Por ejemplo, para el negocio de la gastronomía, ¿no?, posiblemente todos los días para adquirir la fruta, para la ensalada, tenemos que ir todos los días al mercado en solo la mañanita, ¿no? Esa es una actividad específica que tenemos que crear. Ir al mercado todos los días a levantarse temprano para ir a comprar. ¿A qué hora me tengo que levantar? A las 4, porque a esa hora yo encuentro la fruta fresca. A los productores de forma directa que traen las frutas, y entonces yo las compro o las adquiero a un precio razonable, ¿no? Ya optimizamos también los recursos en términos económicos. Es importante entonces, ya aquí ya entramos a la parte de hacer un plan de negocio como tal, que es donde estamos planificando nosotros el tiempo, recursos y lograr alcanzar nuestros objetivos que nos hemos propuesto con nuestro emprendimiento. Tenemos la idea, pero el cómo la vamos a desarrollar es lo que debemos de aterrizar. Y esto lo hacemos a través del establecimiento de un documento que nosotros comúnmente le llamamos plan de negocio o plan del emprendimiento. A veces establecer la idea
a veces escribir nuestra idea nos conlleva a que cada día le mejoremos algo. A veces aquí le falta algo, o qué le puedo meter más para que se escuche más bonito, o a veces lo volvés a leer y decís, no, aquí hay que mejorar algunas cosas, o se te va haciendo de esa idea inicial, vas adquiriendo otra idea que al final pues es una idea complementaria y ves de qué forma va ese engranaje con la idea, ¿no? Y al final te das cuenta de que con la idea que iniciaste apenas fue el punto, ¿no? de hilo para llegar al establecimiento de la idea clara. Porque es posible también de que durante vayamos escribiendo en nuestro plan de negocio, en el día a día, andar nosotros, ¿verdad?, en las diferentes calles, ver banners, ver vallas publicitarias o inclusive ver publicidad de otros establecimientos nos conlleve a generar algo más innovador, algo más creativo de lo que actualmente está circulando hoy en día ante el mercado local y el mercado internacional sobre cada una de las estrategias de posicionamiento en la mente de los consumidores. Sí, efectivamente, nosotros debemos de ser espectadores, ¿no? de cómo estos recursos que ya están disponibles podemos ocuparlos en el aspecto de ocupar esa idea para aplicarla a nuestros negocios. Entonces, de esta manera podemos ir identificando estos elementos e irlo fortaleciendo, ¿no? A través de nuestro documento. Posiblemente en algún momento no nos dimos cuenta de que necesitábamos un banner, por ejemplo, o posiblemente en algún momento no contemplamos la elaboración de una valla publicitaria. O alguna persona que esté promoviendo nuestros productos en un supermercado, por ejemplo, hacer un BTL o hacer también, ¿verdad?, una impulsadora en los supermercados que pueda promover nuestro producto y dar algunas muestras, porque a la gente le gusta probar también. Sí, y por qué no decirlo, a veces hicimos el lanzamiento de nuestro emprendimiento, pero no incluimos dentro de ellos como las invitaciones de la gente de radio, de la gente de comunicación, de los canales. La parte comunicativa. La parte comunicativa. Entonces, a medida que vas escribiendo, te vas dando cuenta, no, aquí le falta algo y es la parte promocional. Pero recordemos que a medida que vas leyendo, a medida que vas escribiendo, te das cuenta de que se te ve necesario estructurarlo, ¿no? No puedes, ¿cómo decimos? No es como una carta que escribimos a alguien y va de todo revuelto. No puedes meter todos los animales a un mismo costal, ¿no? Todos van diferenciados por especie. Debe haber una clasificación, por supuesto, seccionar, ¿no?, el plan de negocio y aquí a nuestros clientes todos estos elementos, ¿no?, ir de una forma cronológica describiendo cada una de las cosas que va a contemplar nuestro negocio. Y al final te vas a dar cuenta de que cada cosita, cada sección que se va describiendo va requiriendo de fortalecerlo, ¿no?, ya sea de forma metodológica, en palabras, en conceptos, pero también de forma estratégica, ¿no? Es decir, ¿qué estrategia le podría yo aplicar dentro del documento? La estrategia de promoción y comercialización, ¿no? Lo importante en esta parte del plan de negocio es que no se limita a algo. Cada quien, mientras va escribiendo, hay algunos formatos, por así mencionar, de que tienen alguna estructura como tal para elaborar un plan de negocio, pero mientras nosotros vamos investigando, mientras nosotros vamos proponiendo, cada vez vamos a darnos cuenta que podemos, a lo que decías vos, poder ir segmentando o bien seccionando lo que nosotros estamos escribiendo en base a cada una de las estrategias que vamos a utilizar, que en este particular, mucho de lo que hablamos, de los objetivos, luego se van convirtiendo en acciones para las estrategias de las 4P específicas, que es producto, precio, plaza y promoción, donde nosotros vamos a ofertar y promocionar nuestro producto. Así es, y recordemos que este plan de negocio, este documento, Silvio, va a ser un estandarte, ¿no?, para nosotros poder gestionar inclusive la parte de financiamiento, porque al final todo este documento, ¿para qué sirve? Es la pregunta. Es para gestionar, tocar puertas, ¿a quién le puedo vender la idea? Mucha gente se dedica únicamente a esto, a crear el plan de negocio y vendérselo a alguien. Mira, vos tenés el capital, mira, te vendo la idea, ¿verdad? Y todo genera ingresos. Y buscar casualmente los socios pertinentes para poder llevar a cabo la idea, porque efectivamente necesitamos dinero económico para poder aplicar, para poder desarrollar la página, para poder aplicar para el alquiler de mi emprendimiento, el local, todo eso se requieren al final financiamiento. el plan de negocio
no es para estar guardado, es para optimizar, ¿verdad?, este recurso escrito para nosotros poder buscar algún financiamiento, venderle la idea a alguien, ¿verdad? O inclusive buscar algún préstamo que nos pueda solucionar o pueda amortiguar el ingreso de nuestros productos en el mercado. Así es, y recordemos que debe ser un documento formal, ¿no? Y como tal tenemos que darle también la imagen formal. Entonces también nosotros compartimos, ¿no?, algún checklist que podría aplicarse también para que se vea un documento, como nosotros decimos, con todas las de ley, ¿verdad? Que tenga su carátula, que tenga su misión, visión del negocio. Es decir, esos elementos básicos que posiblemente muchos dirían, bueno, está como de más, ¿no? Pero ya te lo hacen más formal el documento. Entonces, toda esa estructura, crear ese checklist en donde contemplan todos estos elementos, dígase la descripción del negocio, dígase el plan de financiamiento, el análisis de mercado. Entonces, crear ese checklist, bueno, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Ya vamos construyendo Ya el vamos cuerpo construyendo. de nuestro emprendimiento como tal, ¿verdad? Y ahí vamos delimitando cada parte, por ejemplo, los brazos, las piernas, cómo vamos a ir caminando para poder posicionar el producto en el mercado local y también cómo potencializarlo como tal. Ya nosotros ya con el plan de negocio estructuramos la forma idónea de nuestro mismo emprendimiento. Exacto, y al final lo que te va a dar es una rentabilidad, ¿no? Ya con todas las proyecciones, con todo el análisis que hiciste de tu mercado, con toda la estrategia de precio que vas a aplicarle, ya de esta manera te podés dar una opinión de cómo podrían andar las ventas, en base obviamente a todo ese análisis que hiciste, a esa demanda de clientes que podrían estar y también a todos estos criterios que consideraste al momento de hacer tu mercado, ¿no? Entonces, es una de las cosas, por supuesto, Silvio, que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? El plan de negocio es fundamental. Recordemos que es un documento propio del emprendedor, ¿verdad? Que le va a servir para muchísimas cosas, para generar, para buscar socios, para gestionar algún tipo de financiamiento, para ver de qué manera yo proyecto a mi emprendimiento hacia nuevas cosas. Me va a servir también para renovarme. Hablamos al inicio de cómo crear una nueva estrategia, cómo darle vuelta a mi negocio. El documento sirve para eso, porque al final de cuentas, Silvio, es el perfil de tu negocio, es el perfil de tu emprendimiento y lo único que está escrito, ¿no? Es lo que te va a describir al final del asunto, cómo tu negocio, ¿verdad? Y cómo te va a describir con respecto a las demás personas que quieren adquirir tu producto. Efectivamente. Y entramos a otro tema, Silvio, que es el tema de la identificación de los riesgos. Mencionábamos al inicio cómo cuesta. A veces nosotros como emprendedores, les mencionaba, debemos estar conscientes de que estamos hablando de recursos económicos, ya decíamos el tiempo que le estamos invirtiendo, las personas que están involucradas con nuestro emprendimiento, porque al final tenemos que también, ¿cómo se llama? Pero tenemos que identificar cada uno de los elementos que integran, ¿verdad?, nuestro emprendimiento como tal, ya sea en términos humanos, en términos económicos, materia prima, porque nosotros no solamente dependemos de una idea, sino también cómo la vamos a transformar y cómo la vamos a ejecutar. Al final necesitas también de un equipo, ¿no? Del equipo de trabajo para que te contribuyan a llevar a cabo la actividad económica que estás desarrollando. Entonces, es identificar cuáles son esos riesgos específicos que te podrían estar afectando. Ya decíamos, ¿no? Y un caso específico, un ejemplo podríamos decir, ok, un emprendimiento que se dedica al procesamiento de leche, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo? ¿Qué pasaría si el precio de leche, por las condiciones externas, se eleva o disminuye, ¿no?, la materia prima? ¿Cómo afecto yo? Se rompe parte de nuestra cadena, porque al final de cuentas yo solo transformo, ¿no?, la leche. Pero ¿qué pasa? Se rompe la cadena de la producción. Entonces, ¿cuál es el plan de acción que podría yo hacer si esto ocurre en mi negocio? Es decir, tener ese plan B de qué podría hacer yo, cómo podría accionar yo para sustituir esta parte de la cadena que se está
afectando, ¿no? Y que incide en mi negocio, por supuesto. Ya en esta parte a nosotros no solamente hemos hablado, ¿verdad?, del autodiagnóstico como personas en comparación a lo que queremos realizar, sino también de un plan de negocio y ya ahorita ya estamos hablando de cómo medir o cómo prever los riesgos que se me puedan presentar en el camino, en la ejecución de mi negocio. Que esto quiere decir que yo no solamente debo de tener quizá un proveedor A, sino también debo de tener un proveedor A, B, C. Como cuando decimos popularmente, tener un as bajo la manga para poder prever y no detener el proceso de producción, el proceso de transformación o inclusive la comercialización del producto. ¿Qué pasa si a nuestro negocio nos llega un cliente y nos dice, bueno, queremos hacer un pedido importante? Un pedido importante es una cantidad que posiblemente en ese momento en que se presenta a nuestro cliente, no tengas esa capacidad. Pero ¿qué pasaría si tenés bien identificadas las capacidades de tus proveedores? Entonces ahí sí tendrías que darle una respuesta porque al final te sentís respaldado pues por la capacidad productiva que tienen tus proveedores. Entonces eso te permite darle a este cliente una respuesta efectiva, ¿no? Yo podría decirle, mire, ¿cómo no? Se lo podemos traer, le traemos su producto. Lo único que tendríamos que hacer un contrato, ¿verdad? Adelantado, usted da el 25% Para de la garantizar también compra la para venta. garantizarlo. Yo ya tengo la certeza de que mis proveedores van a suplirme esa materia prima y de esta manera lograr concretar la venta, que es a la finalidad de cualquier negocio, ¿no? Entonces se trata de eso, es decir, tener esa habilidad, tener identificado esos riesgos. ¿Qué pasa si el proveedor no tiene la capacidad? Efectivamente se me fue la oportunidad de negocio. Entonces es eso, prever qué podría pasar y si pasa el riesgo, ¿cuál podría ser ese plan de acción para yo subsanar esas debilidades? Es importante en este sentido poder nosotros entonces medir también nuestra capacidad al momento de transformar o al momento de comercializar con respecto a las relaciones o alianzas que tengamos con nuestros proveedores. O inclusive, ¿por qué no en el tema del cooperativismo, verdad? Poder decir, bueno, queremos una cantidad viene alguien, quiere exportar nuestro café, pero yo como productor, yo no puedo solamente yo no puedo con una cantidad mayor a 500 libras de café, pero me encuentro a Daniel Mairena, que es un productor de café, y hago esa alianza comercial para poder suplir esa demanda, ¿verdad? Hacemos una alianza comercial, valido el café y me doy cuenta de que realmente es un café de calidad como el mío y le propongo a esta persona que es mi cliente poder satisfacer su demanda en el tema de la venta. Así es, y dentro de lo que estabas comentando también entramos a otro punto importante, ¿no? Que es analizar el entorno. Es decir, también debemos de estar conscientes de cómo se está moviendo el entorno de nuestra actividad económica, de nuestro sector económico específicamente, porque de esta manera le podemos sacar mayor provecho aún. A veces vemos que al inicio de las temporadas lluviosas, lo que comúnmente se da son siembras, ¿no? En las zonas rurales. Entonces, ¿qué hacen los productores? Los productores deberían de estar asociados para comprar los insumos, dígase cualquier tipo de materia prima, los bioinsumos también, para crear una estrategia de reducción de los costos y de esta manera pues tener una mayor capacidad de adquisición ante estas necesidades que requerís para hacer la siembra. Entonces, de manera similar podemos aplicarlo también en nuestros negocios, es decir, todo esto contribuye a tener esa visión integral de las necesidades que podría tener mi emprendimiento, mi negocio, para poder identificar también estos clientes potenciales, porque normalmente lo que hacemos es analizar el mercado, ¿verdad? Pero a través de este análisis de mercado identificamos nuestros clientes potenciales, pero a estos clientes potenciales posiblemente tengan también otras necesidades. Y ahí es donde nosotros decimos, ahí está también la oportunidad de negocio. ¿Qué más adicional puedes ofrecerle a tu cliente meta, ¿no? Es importante no solo analizar a nuestro entorno con respecto a la competencia, sino también saber quiénes son nuestros proveedores, porque también de los proveedores nosotros no de cierto modo dependemos y también un tema importante es el hecho de los clientes, ¿verdad?
a quién le estamos vendiendo en nuestro entorno y qué nuevos clientes nosotros podemos captar en el mercado local o inclusive en un mercado internacional respecto a la exigencia y demandas de las necesidades que ellos hoy por hoy tienen. Así es. Entramos también a otro elemento fundamental, Silvio, y es la capacidad negociadora con nuestros proveedores que inicialmente planteábamos. Hablábamos de los créditos. Hablábamos de los créditos, qué difícil, ¿no? A veces, cómo nosotros no tenemos o nos falta esa capacidad también para convencer a nuestros clientes. Pero una vez que lleva este orden, Silvio, ya tenés tu documento finalizado del plan de negocio, se te hace más fácil acceder. Y a eso es donde queremos llegar nosotros, que ya cuando tenés bien estipulada tu idea de negocio, tu futuro emprendimiento, una vez que ya tenés esto, entonces, ¿qué hacemos? Buscar a todos los actores, hablamos, ¿no? De todos los actores que van a incidir dentro de este negocio. Y una de las cosas es buscar quién me va a vender la materia prima. Es decir, ¿Quién va a ser mi proveedor? ¿quiénes son esos y a qué precio me lo vas a vender? Porque yo también tengo que establecer dentro de mi negocio, dentro de mi documento de plan de negocio, yo establecí, mira, ir a preguntar por los precios, rebaja y descuento y todo el mate. Pero ahí hacemos el término de regatear de pronto, ¿verdad? Y el regatear lo convertimos en un proceso de negociar con nuestros proveedores. Y es importante también mencionar que nosotros deberemos, ¿verdad? Tendremos que poder hacer una comparación de precios de materia prima y saber, por ejemplo, si yo voy a construir muebles de madera, yo debo de ir al menos a 3 ferreterías para saber cuánto cuesta la madera, cuánto cuesta el clavo, cuánto me va a costar el martillo y dónde voy a comprar cada uno de ellos, porque no necesariamente casarnos, ¿verdad?, con un proveedor. Podemos comprar algunos materiales en un lado, alguna materia prima en otro y después en el otro lugar, depende de qué es lo que a nosotros como negocio nos beneficia en precio. efectivamente, y estamos hablando también de calidad, es decir, de comparar también las calidades de los productos. Pero adicional a esto está el tema de los precios, ¿no? ¿Cuánto me lo venden? ¿De qué forma lo venden? ¿No? Es decir, porque yo podría decirle, mire, ¿y qué pasaría si yo le dejo un adelanto? Usted me da, Un descuento. me puede dar el descuento, o qué pasaría, bueno, a medida que yo le podría estar comprando esta semana al contado, pero ¿qué pasa la próxima semana? ¿Será que usted me puede dar algún tipo de descuento, pues, o algún tipo de crédito, ya sea para el día siguiente? Entonces, de esta manera vas despertando, ¿no? Vas creando la relación. Ya el proveedor conoció de que sí, efectivamente estás comercializando ese producto, estás aplicando en tu negocio. ¿Por qué no decirlo? Lo llevas a conocer tu emprendimiento, le mostras documentos palpables que evidencien que sos el propietario de tu negocio, de ese negocio, y vas creando esa confianza, ¿no? Y a medida que das a conocer esto, por supuesto, el proveedor te va a decir, por supuesto, hagamos alianza, yo te traigo la materia, te puedo inclusive dar más productos adicionales también a los que estás vendiendo, y bueno, te los dejo en consignación y veamos cómo nos va. Pues hagamos una prueba de mercado y de esta manera se hacen los negocios. Y así funciona, ¿no? Así funciona. Muchas de las pulperías en Nicaragua funcionan de esta manera, con productos en consignación que, ¿verdad?, llega alguien a suplirle a través de sus pedidos y los productos que no son vendidos, ¿verdad?, cuando ya se vencen, ¿verdad?, claro está, son retirados y son mejorados por unos que no están vencidos como tal. Algunas de las empresas, grandes empresas, funcionan de esta manera y es una manera que le da un cierto oxígeno a la pulpería como tal, porque no está pensando en que tiene que pagar antes y esperar de decir, ¿será que lo voy a vender o será que no lo voy a vender? Entonces, esto también le permite un oxígeno. Hay muchas empresas que ya trabajan en este término de consignación de productos que le abren grandes oportunidades a los emprendedores. Y algo importante es ir creando esta base de datos, ¿no? Con toda esta información que estás recopilando de tus emprendedores, porque recordemos que al final de nada va a servir si no tenemos la información adecuada. Al final el que decide es el emprendedor, el dueño del negocio. Entonces, tener toda esta información, el método de venta, el método de crédito, cuánto tiempo me podría dar,
hasta cuánto, es decir, los límites, ¿no? Los mínimos y máximos de la mercadería que podría darme en consignación, los requerimientos que me solicita el emprendedor, porque recordemos, el proveedor, porque recordemos que lo primero, a veces cuando vamos a solicitar un financiamiento, lo primero que te dice, bueno, por lo menos déjame tu cédula, ¿no? Entonces, este tipo de elementos debemos de estar conscientes de que nos van a solicitarlos en algún Cierta momento, ¿no? documentación que ya ahí entraríamos, ¿verdad? A ver, por ejemplo, los balances generales, los estados financieros, que realmente si yo te voy a prestar $20,000 en productos o en materia prima, ¿cómo eso realmente me va, o qué me va a dar garantía que me lo va a regresar? Porque muchas veces también hay gente que teme porque no sabe o no considera de que el negocio del emprendimiento, por ser nuevo, no tiene la capacidad. Hay emprendimientos que han logrado desarrollarse en menos de un año y bastante bien. Hay que recordar, ¿verdad?, que en el tema de la rentabilidad o en el tema de la recuperación, muchos de los negocios se recuperan en un año y medio o 2 años, y ya después de los 2 años es que ellos comienzan a ver más oportunidades, porque la gente usualmente teme de que este negocio no logre su posicionamiento como tal. Sí, efectivamente, debemos de tener esta capacidad, ¿no? Porque a veces uno de los puntos importantes que mencionaba es la parte legal. Es decir, ok, ya dijimos todo, hablamos, llegamos a un acuerdo, pero ahora tenemos que establecerlo en algún documento legal. Porque, Decíamos al inicio. porque nos van a decir, lo primero que si te das a la fuga, no puede ser. Entonces, lo primero, vayamos donde un abogado, hacemos un pagaré, estipulamos en ese documento legal todos los términos que estamos acordando, y entonces ahí sí vamos a comenzar a tratar, ¿no? Es decir, a llevarte producto, me pagas de la forma que acordamos y así, ¿no? Que era lo que nosotros decíamos al inicio. Todo es mejor escrito, no hablado, porque esto nos da una garantía de poder suplir, ¿verdad?, este financiamiento, este crédito, o bien también tener una mejor administración de los recursos de nosotros, de podernos planificar, que hablábamos en webinars anteriores sobre la planificación de las fechas de los pagos que hay que hacer estos pagos. Así es, y una de las cosas, recordemos que al inicio del emprendimiento, a veces se nos complica, ¿no? Obtener esa confianza, pero a medida que vas creando, a medida que vas dando estos pasos específicos, vas demostrando que lo que estás haciendo como decimos, va en serio, acorde a lo que estás hablando. Pues no vas a llegar y decirle un disparate pues a un proveedor, sino que estás hablando en base a algo que ya venís construyendo, que no es nada nuevo, que tenés la capacidad para desarrollarlo, y conoces el mercado también al que le vas a dirigir este producto, ya tenés establecido un punto de venta. Entonces, lo único que te faltaría que es posiblemente parte de los productos o los productos en general, no, pero eso es lo que queremos, que el emprendedor sepa de que hay todas estas alternativas, de cómo llegar a hablar con estos proveedores, con estas personas, porque pueden ser también acreedores, ¿no? Proveedores directos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder llegar a tener este tipo de facilidades. De facilidades, así es. Entonces, continuamos, Silvio. Otro de los elementos que tenemos es el plan de marketing, y lo mencionamos al inicio. ¿Cómo hacer nuestro Es como el corazón del negocio como tal. Si no vendemos, no es negocio, ¿no? No es negocio. Y quedamos endeudados. Entonces, la forma en cómo tenemos que plantear este plan de mercadeo, la planificación, los recursos que vamos a utilizar es importantísimo, y sobre todo la estrategia que vamos a utilizar, porque a veces decimos nosotros, bueno, como soy un emprendedor, vamos a buscarnos a un TikToker, ¿no? Y él que nos venga a hacer aquí, que vaya y que comience a probar parte de nuestros productos, que se visualice nuestro negocio en donde estamos ubicados. Vamos a buscar, ¿por qué no decirlo?, a una persona reconocida en el medio, vamos a invitarla, vamos a tomar fotos, vamos a postearla, vamos a compartirla, y de esta manera vamos a dar a conocer, dentro de esa publicidad, vamos a conocer nuestro negocio. Entonces, todo ese plan, esa estrategia que voy a utilizar, el paso a paso de qué hacer, y llamar a los actores principales, ¿no? Para ver si están de acuerdo o no con la idea. Todas esas acciones, actividades específicas,
hay que establecerlas también en una planificación de marketing, del mercadeo de nuestro emprendimiento, ¿no? Es importante que nosotros también visionemos y visualicemos cómo realmente estamos vendiendo, ¿no? En el mercado, ¿verdad? Porque también aquí entra en juego mucho el tema de cómo nosotros o qué concepto estamos transmitiéndole a nuestros consumidores finales y a nuestros clientes para que ellos puedan también recomendarnos y nosotros podamos también hacer las relaciones redituables con parte de la base de datos que nosotros primeramente hablábamos de las promociones. Cómo nosotros logramos hacer esas relaciones redituables con estos clientes que han participado de una u otra manera en una promoción, en una rifa y que luego, ¿verdad? Nos van a poder recomendar con otras más personas. Que todos los clientes son un significado de venderle con el alma, ¿verdad? A cada uno de estos un producto, ya sea tangible o intangible. Y recordemos, Silvio, que estas promociones, hablamos de hacer rifas, etcétera, con nuestros negocios. Estas promociones también pueden hacerse de manera conjunta y hablada con nuestros proveedores, ¿no? Porque si el proveedor te podría facilitar parte de la canasta básica. Eso me ponía a pensar un poco. Yo no me tocaría el 100%, ¿no? Tal vez. Ya solo voy a comprar los productos que van a llevar la canasta porque el proveedor me regaló el recipiente plástico para poner los productos. O posiblemente solo me toque la canasta y no los productos. Entonces, es parte de la estrategia, por supuesto, es parte de la creatividad que como emprendedores nosotros podemos hacer para tener esa capacidad negociadora. Hablábamos también de que al final también se trata de marca, ¿no? De darle publicidad también a nuestros proveedores, porque podría decir, bueno, ¿y por qué no traes parte de tus productos? Al final son tus productos los que vamos a vender y no los míos propios. Entonces, el beneficiado también es nuestro proveedor. Entonces, todas esas cosas, esa manera de cómo llegarle a nuestro proveedor para poder conseguir el objetivo deseado, es lo que nosotros queremos transmitirle también a nuestros emprendedores. ¿Qué más? ¿Qué otros tips tenemos para poder evitar? Ya hemos hablado bastante del tema de la ficha de autodiagnóstico, la parte del plan de negocio. Ya hemos hablado, ¿verdad?, del tema del plan de mercadeo. Hemos hablado de un sinnúmero de temas. ¿Qué pasa en la parte financiera? En la parte financiera mencionamos, Silvio, que es importante tener descritas cuál va a ser nuestras políticas de crédito. La estrategia de precios que vamos a aplicarle a nuestro emprendimiento. Porque al final recordemos que lo que queremos es generar la primera venta. Qué emocionante es cuando tu negocio genera la primera venta. Vos decís, oye, ya empezamos, ¿no? Ya empezamos. Ya logré iniciar, ya puse el negocio a andar. Vamos al 100. Pero el asunto es mantener ese ritmo de venta. ¿Y cómo lo lográs? Depende de varias cosas. De las estrategias de precios que puedes aplicar a través de las diferentes alternativas que tengas también con la adquisición de la materia prima, ¿no? Porque a veces aplicar estrategias para las compras te permite reducir costos y ese costo, ese alivio económico en los costos te permite también jugar con los precios. Entonces, estos elementos fundamentales que contribuyen al beneficio del consumidor final, tenemos que considerarlos dentro de nuestras estrategias también. Bueno, entonces nosotros, ¿verdad?, hemos hablado de todos estos pasos que nos van a llevar a no cometer estos errores que primeramente al inicio del webinar estábamos realizando. Haciendo un breve resumen, llevan tarea a todas las personas que nos han sintonizado, ¿verdad? Y antes, sí, de hacer este resumen, tenemos una cartilla también, ¿verdad? De este tema. ¿Dónde la podemos encontrar? Claro que sí, Silvio, y es importante mencionarle a toda nuestra audiencia que este tema que hemos abordado el día de hoy lo hemos resumido específicamente en una cartilla, en un documento PDF. Lo estamos invitando también a que visiten la página del Ministerio de Economía Familiar, la página principal, por supuesto, la página web, ¿no? Para que en la sección de la Dirección de Pequeños Negocios van a encontrar la cartilla de emprendimiento sobre, ¿verdad?, cómo evitar cometer errores al momento de iniciar un emprendimiento. Efectivamente. Y ahí van a encontrar también todo, las tablas. Las actividades, las correcto. actividades, los ejercicios que hemos estado conversando. Va a ser de mucho provecho, por supuesto, para ellos, para la autoformación,
¿verdad? Para adquirir esta manera, la descripción de lo que hemos hablado hoy también, informarse, por supuesto, y que al final, pues, su emprendimiento tenga ese mayor éxito. Agradeciendo, Daniel, por esta importante ponencia, ¿verdad?, para todos y cada uno de las personas que nos han sintonizado a través de nuestra página en Facebook oficial del Ministerio de Economía Familiar. Recuerden que la cartilla está ubicada en el sitio web www.economiafamiliar.gov.ni. Pueden acercarse a las 19 delegaciones que tenemos a nivel nacional. En la oficina de pequeños negocios van a ser sumamente atendidos cuando quieran ver, ¿verdad?, un tema de inicio de emprendimiento. Y también contamos con otras direcciones bastante amplias en las cuales podemos darle ese acompañamiento que cada uno de ustedes emprendedores se merece desde el Ministerio de Economía Familiar como parte de estos espacios que brinda nuestro buen gobierno dirigido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario. De esta manera nos despedimos hasta un próximo webinar sobre finanzas. Muchas gracias.